La paz de Yahweh, cuya palabra permanece por los siglos de los siglos, sea con todos ustedes. El sistema religioso no solamente ha invalidado la ley de Moisés, la Torá, sino que además ha creado una ley sincretista para sustituirla, y aprovechándose maliciosamente de 1 Corintios 9:21 y Gálatas 6:2, versículos en los cuales aparece la expresión la ley de Cristo, han plagiado este título y han llamado a esta ley inventada por ellos precisamente así, la ley de Cristo. Y le han enseñado a sus cautivos que esta ley es superior a la de Moisés y por lo tanto es la que ahora deben seguir. En realidad hay dos leyes de Cristo: la verdadera, de la que Pablo habla en aquellos versículos, y la falsa, que es, como dije, una ley sincretista inventada por el sistema religioso. En la segunda parte que grabaré sobre este tema, explicaré con detalles cuál es la verdadera ley de Cristo, la que menciona Pablo, porque por ahora me dedicaré a hablar de la sincretista ley de Cristo, es decir, la falsa, la que inventó el sistema religioso. Como ya lo expliqué en otro video, el sincretismo religioso es la combinación de la fe verdadera con creencias paganas amalgamadas en una sola expresión, sin llegar a desechar por completo la palabra de Dios, para que el pueblo cautivo no se percate de que lo han apartado de la limpia obediencia a Yahweh. En los videos titulados Necesitamos volver a la Torá y la falsa invalidación de la Torá, hablé ampliamente sobre la ley de Moisés, y en el video titulado La estrategia contra el pueblo de Dios, enseñé cómo el reino de las tinieblas logró arrastrar a la heredad de Yahweh hacia una ley sincretista. Puedes ver esos videos si no estás al tanto, porque en la enseñanza de hoy me referiré directamente a esa ley sincretista, abusivamente llamada por los religiosos la ley de Cristo. Cuando tú le preguntas a un ministro religioso dónde aparece esa nueva ley de Cristo, te dicen que una parte está en las enseñanzas de Cristo, otra parte en las enseñanzas de Pablo, otra en las de Pedro, otra en las de Juan, etcétera, etcétera. Algunos le incorporan los 10 mandamientos y otros no. Dicho de otro modo, además de que no se ponen de acuerdo en qué deben incluirle, también está fraccionada en varios depósitos y tú tienes que armarla. Pero no solo eso, sino que también resulta que la mentada ley de Cristo tiene más autores, no solo Cristo. Tiene además a Pablo, a Pedro, a Juan, etcétera, etcétera. Entonces, a fuerza de ser justos, debería llamarse la ley de Cristo, de Pablo, de Pedro, de Juan y de otros. O cuando menos, la ley de Cristo y sus apóstoles. Pero bien, digamos que para ahorrar tinta y saliva, lo abreviaron todo en la ley de Cristo. Vamos a analizar lo siguiente. El sistema religioso dice que la sincretista ley de Cristo es superior a la ley de Moisés. Muy bien, tendremos que comparar las credenciales de ambas leyes para determinar si esto es cierto. Vamos a leer Éxodo 19, 16 al 20. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Cuando la ley fue entregada a Israel por medio de Moisés, hubo un espectacular protocolo celestial: truenos, relámpagos, espesa nube, bocina muy fuerte, el campamento se estremeció y el monte Sinaí temblaba y humeaba como un horno. Yahweh en persona descendió en fuego sobre el monte para dictar de su propia boca la ley a Moisés. No la envió por medio de profetas, ni apóstoles, ni siquiera ángeles. Él en persona descendió a entregarla.
Si estas son las credenciales de la ley de Moisés, la sincretista ley de Cristo debe mostrar más excelentes credenciales que estas para que podamos admitirla como superior a la ley de Moisés. Así que pregunto, ¿descendió alguien superior a Yahweh a entregar la sincretista ley de Cristo? Ni siquiera del Cristo pueden decir eso, porque Él mismo reconoció en Juan 14:28, el Padre mayor es que yo. De modo que si el Cristo mismo es menor que el Padre, ya no digamos Pablo, Pedro, Juan o todos los demás. El día que fue entregada la sincretista ley de Cristo, ¿hubo truenos, relámpagos, espesa nube, bocina muy fuerte o tembló alguna montaña? ¿O ni siquiera hay registro en las Escrituras de que haya habido algún día en el que eso sucedió? ¿Cómo es que hubo un excelente protocolo celestial para una ley inferior y para la ley superior ni siquiera hay registro de entrega? Te hago ver estas cosas para que vayas dándote cuenta de la falacia de esa doctrina diabólica que ha plagiado la expresión, la ley de Cristo, solamente para darse un tinte de santidad. La forma tan sublime y espectacular en que Yahweh entregó la Torá contradice a todas luces que haya habido un día en el que fue entregada otra ley superior. Otra de las características de la sincretista ley de Cristo es que deja a Yahweh como un desvergonzado mentiroso, porque Él ya había asegurado que la Torá es inconmovible. Puede ver, por ejemplo, Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Indiscutiblemente, cuando el profeta Isaías dice palabra de Dios, se está refiriendo a la Torá, porque en su época la Torá era la única que se tenía compilada como palabra de Dios. De modo que tenemos aquí que la sincretista ley de Cristo tiró por tierra la palabra de Dios que Isaías había dicho que permanece para siempre. Irse en pos de la sincretista ley de Cristo significa que admites que Dios es un mentiroso que no pudo hacer permanecer para siempre su palabra, la Torá, como lo había dicho el profeta Isaías. La sincretista ley de Cristo te está diciendo que no puedes confiar en Dios, porque hoy te dice una cosa y te asegura que no va a cambiar, pero mañana irresponsablemente te saldrá con otra. Pero eso no debe extrañarte. Ese es precisamente el propósito del sistema religioso con la invención de esta ley sincretista, que tú apartes tu confianza de la eterna palabra de Dios, la Torá, y la deposites en ellos, en esa su ley sacada de su imaginación. En el próximo video te hablaré de la verdadera ley de Cristo. La paz de Yahoshua, la Torá viviente, sea con tu espíritu.